conocemos como electrocardiograma. Y eso es lo que tenemos que analizar. Y tenemos que aprender a analizar. Muy bien. Entonces, esa corriente eléctrica que se ha generado tendrá su representación en la superficie corporal. Claro, aquí está, en el electrocardiograma. Entonces, ¿qué es el electrocardiograma? No es más que el registro de los potenciales de acción que se han generado y se han conducido, han despolarizado y han repolarizado en las diferentes estructuras o partes del corazón. Desde que se origina en el nodo sinusal hasta que se repolariza la última porción del ventrículo. Ese conjunto de ondas lo conocemos como electrocardiograma. Así de simple. ¿Esta corriente eléctrica podrá ser detectada en la superficie corporal? Sí, por medio del electrocardiograma. Entonces, ¿cómo es que este complejo de ondas y de segmentos puede estar relacionado con desde que se origina el impulso eléctrico y se conduce por todo el corazón? Así es. Por eso que cada porción del electrocardiograma tiene su respectiva, digamos, correspondencia desde que se origina el impulso hasta que se conduce el impulso. ¿Ya lo ven ahí? Se produce el impulso sinusal a nivel sinusal y ese impulso sinusal tiene que salir al miocardio auricular. Una vez que sale al miocardio auricular, ¿qué me va a hacer? Me va a despolarizar la aurícula y me va a dibujar esta onda, la onda P. De ahí se conducirá por el nodo auriculoventricular. Al despolarizar el ventrículo, me va a dibujar esta onda, ¿no? QRS. Pero una vez que ha despolarizado el ventrículo, se va a repolarizar. Y la repolarización también genera corriente eléctrica, por supuesto que sí, y eso es lo que vamos a ver, como el ST y T. La repolarización auricular no lo vemos, ¿por qué? Porque coincide con el QRS, por lo tanto esto lo oculta y no podemos verlo. Entonces lo que nosotros tenemos que analizar es esto. Pero entendamos que cómo se origina esto, porque se ha generado una corriente eléctrica, sin que lo pinchen, en razón a una propiedad que se llama el automatismo. Despolarizando la aurícula primero y despolarizando el ventrículo. Esto obviamente después de despolarizar se trata de regresar al estado basal previo, por lo tanto se repolariza, no lo vemos. En cambio la repolarización ventricular sí lo vemos, el STI. Muy bien. ¿Y quién lo detecta? El electrocardiógrafo. ¿Dónde? En la superficie corporal. Entonces no está puesto encima del corazón, sino está puesto pues encima de nuestro organismo, ¿no? En la superficie, en la piel. Y para que sea mejor conducido, incluso le ponemos un gel, ¿no? ¿No? Que facilita la conducción de esa corriente eléctrica y esto lo detecta, ¿no? Lo filtra, lo amplifica y no lo dibuja, en este caso, en este pad de pelo. Y eso es lo que vamos a analizar. A ese electrocardiograma ya nosotros le hemos puesto esos nombres que ustedes ven ahí. ¿Por qué? Primero, para analizar, y segundo, porque esto nos ayuda a entender qué pasa, por ejemplo, con la onda esta cuando crece, está muy aumentado, o muy ancha, etcétera, etcétera. Y así. Entonces podemos ver que desde que se origina el impulso hasta y que se conduce, despolarizando y repolarizando, pudiera presentarse una serie de alteraciones desde el punto de vista eléctrico. ¿Quién es, qué elemento, qué propiedad fue la que generó esa corriente eléctrica? Ya dijimos, el automatismo, que es la capacidad de estas células de producir su propio impulso eléctrico, no precisan de estímulos externos, son los llamados marcapasos naturales. ¿Y quién tiene la función automática más elevada? El nodo sinusal.
Las demás estructuras del sistema éxito conductor, o sea, los elementos que son, digamos, como si fuera un cableado eléctrico, ¿tendrán la misma propiedad automática? Sí, tienen, pero en menor, digamos, en menor dimensión. Van perdiendo su capacidad automática a medida que bajamos. ¿Ya? Y en función a qué genera su, digamos, el impulso. A que estas células, una vez que se han despolarizado y repolarizado, no tienen reposo. Apenas se repolariza, empiezan a despolarizarse de inmediato. A eso se llama despolarización diastólica espontánea. Entonces, la generación del impulso eléctrico está dado por esta propiedad, que no tienen una repolarización, digamos, plena, sino apenas se repolariza, empieza a despolarizarse de inmediato. Despolarización diastólica espontánea, que depende principalmente de los canales del sodio y calcio, y una vez que se va despolarizando de manera espontánea, alcanza el umbral, va a generar un potencial de acción. Mientras más rápido alcanzo el umbral, más frecuente, pues, con mayor frecuencia produciré, pues, impulsos eléctricos. ¿Se entiende, no? Este es lo que les confiere el automatismo, la despolarización diastólica espontánea. ¿Y quién tiene más elaborado esto? Este de acá, el nodo sinusal, por eso que su frecuencia es mayor. Y las demás estructuras, ese automatismo lo van perdiendo, de manera tal que cuando es más recto, es menor su automatismo, y su frecuencia también será mucho menor. Por lo tanto, comprenderán por qué la frecuencia de nodos sinusales es normal entre 60 y 100, y la frecuencia ventricular y ventricular es alrededor de 40. Entonces, quiere decir que estas estructuras del Purkinje pueden despolarizarse, o sea, generar su automatismo a una frecuencia de 40 latidos por minuto. Muy bien. Líneas rectas en las células en automatismo y las células marcapaso prácticamente no tienen potencial de reposo, pues una lenta despolarización diastólica espontánea que va hacia el umbral y que depende de una corriente iónica, principalmente de sodio y calcio, tiende a despolarizar a la célula. Y esto es lo que se conoce como base del automatismo de esas células cardíacas. La refractariedad no lo vamos a ver aquí, pero sí la conductividad. ¿Y ese impulso que se ha generado se puede conducir a las demás células? Sí. ¿La velocidad será constante? No, ahí también tenemos problemas. Habrán estructuras donde la velocidad de conducción será mucho mayor y habrá estructuras donde la velocidad de conducción será mucho menor. Como ven ustedes, ¿cuál es la velocidad de conducción? Y esta velocidad de conducción será, digamos, expuesta o graficado, o el electrocardiograma nos los verá esta velocidad de conducción. Claro que sí, claro que sí. Entonces ya nosotros ya nos ponemos a pensar en el electrocardiograma que vamos a tener. Ese conjunto de ondas que nos está expresando. Desde la formación del impulso y su conducción, repolarizando y despolarizando, y velocidad. Velocidad. Esto es fundamental para entender el electrocardiograma. Ahora, esa corriente eléctrica, ¿quién lo va a detectar? Unos electrodos. ¿Dónde? En la superficie corporal. En lo que nosotros vamos a analizar es los gráficos que nos va a dibujar. Entonces, ¿qué cosa es la electrocardiografía? Vamos a ir al comienzo. Para comenzar, el electrocardiograma, que ya lo hemos visto, es el registro gráfico de los potenciales eléctricos, ya lo hemos dicho, que surge desde la formación del impulso y su conducción. Y estas se van a generar por todo el organismo y estos que van a ser detectados por electrodos en la superficie corporal nos los van a dibujar. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a analizar esos dibujos. Eso es la electrocardiografía.
¿Ya? Eso es la electrocardiografía. Hay factores que intervienen en la electrocardiografía, claro, desde la formación del impulso, pues. Se forma el impulso, esta se transmite, activa o despolariza y luego repolariza. Todo lo que pasa aquí, que son los elementos que generan esa corriente eléctrica, son los que dan lugar al electrocardiograma, por tanto, a la electrocardiografía. Muy bien, pero ¿qué electrodos lo van a detectar? Porque el electrodo puede detectarlo. Antes vamos a ir primero a esto. Este es como un repaso nada más, porque eso lo ven en cualquier libro. Las estructuras que tienen más elaborado la propiedad automática y de conducción y conductividad de sus impulsos son un grupo celulares o un grupo de células que en su conjunto forman lo que se conoce como el sistema X de conductor, que abarca del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, tronco de asigisis, sus fibras de las ramas y fibras de Purkinje. ¿Ya? Esto no lo vamos a describir solamente para que sepan cómo es esta cosa. Y la velocidad es diferente, ya lo dije. ¿Qué elementos van a detectar esa corriente eléctrica? Mencionamos de nuevo los electrodos. ¿Dónde? En donde quiera, pues. Pueden poner en la punta de la nariz y lo va a detectar la corriente eléctrica. Pero, por, por factores de estandarización, o sea, estandarización internacional, por hacer que el conocimiento sea homogéneo a nivel mundial, se crearon las famosas, ¿qué se crearon? Las famosas que nosotros conocemos como derivaciones. ¿Qué quiere decir derivaciones? Son puntos estratégicos donde nosotros vamos a ubicar los electrodos, de tal manera que si a un paciente le obtengo el registro electrocardiográfico hoy, ahora, tengo que utilizar esas derivaciones, porque ese paciente mañana en la China le van a tomar un electrocardiograma con esas mismas derivaciones, o sea, con esas mismas ubicaciones. Eso es ahí que surgieron las derivaciones. Las derivaciones no son más que localizaciones, puntos. Desde donde ven esa corriente eléctrica. Y las primeras derivaciones que fueron creadas o inventadas fue, ¿por quién? Por Eindhoven, que él unió dos puntos. Entonces, por lo tanto, las derivaciones de Eindhoven es bipolar, de dos polos. Entonces, ve la corriente eléctrica entre esos dos polos y nos los va a dibujar. ¿Y cuáles son esas derivaciones de Eindhoven? La derivación 1, 2 y 3. Estas son las derivaciones de Eindhoven. La derivación 1, la derivación 2 y la derivación 3. Obviamente, cuando es bipolar de dos polos, un polo es positivo y un polo es negativo. En este caso, aquí es negativo y aquí es positivo. Aquí es negativo, abajo es positivo. Aquí es positivo y aquí es negativo. En la derivación 3. ¿Ya? Entonces, estas derivaciones de Eindhoven van a dibujarnos un triángulo. Y ese triángulo, las derivaciones esas del triángulo las podemos extrapolar a un punto medio y formar este sistema. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve ese sistema? No se olviden que esa corriente eléctrica ya de por sí va a tener un determinado valor. Un determinado valor va a tener una determinada velocidad y va a tener una determinada dirección. Entonces, el impulso eléctrico, ¿dónde se origina y hacia dónde se dirige? ¿Dónde se origina y qué tamaño tiene? Y eso lo vamos a apreciar en el electrocardiograma. Claro que sí. Y entonces, las derivaciones me están viendo esa corriente.
A esas derivaciones se agregaron las derivaciones unipolares, o sea, desde un punto de vista nada más. Pero la señal en unipolar, o sea, desde un solo punto de vista es más pequeño aún. Por lo tanto, el electrocardiograma tiene que amplificarlo. Por eso, estos son términos en inglés. A es aumento, voltaje, del lado derecho, aumento, voltaje del lado izquierdo y aumento, voltaje del izquierdo. Unipolares, que son derivaciones de miembros, que se agregaron a estas derivaciones. ¿Para qué? Para que también puedas extrapolarse a un punto medio y tener estos sistemas. ¿Para qué me sirve? Ya ustedes se podrán pensar. Si estamos hablando de dirección, esto nos permite ver la dirección de esa corriente eléctrica. ¿Pero en qué plano? En un plano frontal. Si ustedes lo ven, aquí a la persona. Disculpen un ratito. Sí, mano, dime. No, estoy acá en Surco, dictando clases. No, no, no. Ya. Ven. Ya. Entonces ya ustedes viendo que hay una dirección de esa corriente eléctrica. ¿Sí? Qué interesante. Entonces ya empiezan a surgir algunos conceptos de la electrocardiografía. Pero lo anterior es en el plano frontal. Y en el plano transversal, entonces, se agregaron estas derivaciones que también son unipolares, que son precordiales, o sea, están delante del precordio, por eso se llaman precordiales, que son estándares son 6, ¿no? V1 hasta V6, ¿no? Entonces esto me ve esa dirección en un plano ya transversal. ¿Y por qué hablamos de la dirección de esa corriente eléctrica? Es el mayor determinante de que si un electrocardiograma es normal o anormal. Preguntas de examen, preguntas de MIR, preguntas de todas partes. Esa es la dirección, ¿ya? De esa corriente eléctrica. ¿Y por qué será importante ver esa dirección? Porque es el mayor determinante de normalidad o anormalidad de un electrocardiograma, tanto en un plano frontal y un plano horizontal. Es decir, esa corriente eléctrica adquiere las propiedades de un vector cardíaco. De tal manera que va a tener una determinación, o digamos una determinada dirección. ¿La dirección de qué se determina? De las ondas, pues. De la onda P, QRS y de la onda T. ¿Ya? Pues de la línea recta no voy a ver pues la dirección, eso no se puede ver. ¿Ya? De manera tal que si nosotros sabemos, ya desde el punto de vista de lo que hemos aprendido, que esa dirección debe de caer en una determinada dimensión, determinado espacio, podríamos decir que es normal. Pero si sale fuera de ese espacio, anormal. ¿Y por qué será importante determinar el vector cardíaco, la dirección? Es útil en todo, como ven ustedes. Es útil en defectos de conducción, crecimientos, taquicardias, cardíacas congénitas, en preexcitación, en arritmias, en embolia pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven ustedes, es de muchísima importancia. Bueno, y al final, ¿qué es lo que vamos a obtener? Esto de aquí. Quiere decir que con la derivación 1 de Eindhoven voy a tener este complejo de ondas, como ven ustedes. Con la derivación 2 esto y con la derivación 3 esto. ¿Ven cómo va variando en algo la morfología y la forma, el tamaño y todo? En razón aquí, a cómo esa derivación lo ve a esa corriente eléctrica. A VR lo ve así. A VL lo ve así. A VR lo ve así. Y V1 que es precordial, lo ve así. Y V6 lo ve así.
Entonces nosotros tenemos que familiarizarnos con la electrocardiografía normal, con los electrocardiogramas normales, para poder estar y poder aseverar de que esto es patológico. Una aseveración aquí. Habrá un digamos un cardiólogo, incluso sus profesores, que dominarán al 100%, así como se dice, al 100% la electrocardiografía. No, no existe. En esto uno nunca termina de aprender y nunca uno termina de encontrar cosas. Así que si hay alguien que dice que domina la electrocardiografía, les aseguro que no. Muy bien. Entonces, la electrocardiografía es analizar esto, complejo de más. Que ya saben cómo se forma, cómo se origina, cómo se condujo y cómo se detecta y cómo se registra. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Qué Todo bien, funciones tiene doctor. qué funciones tiene la electrocardiografía? ¿Por qué es importante? Es parte fundamental de la valoración cardiovascular. Es una herramienta esencial para investigar arritmia. Yo no puedo, pues, que un paciente me diga, tengo palpitaciones y no le tomo siquiera un electro, ¿no? Y útil en el diagnóstico de trastornos cardíacos. Entonces, requiere de nosotros familiaridad con el amplio rango de electrocardiogramas normales, la comprensión que los estoy expresando y explicando 1000 veces, para que puedan entender, y todos estos datos, todos estos conocimientos son esenciales para poder interpretar de manera adecuada. ¿Ya? Probablemente ustedes, la mayoría, no van a ser cardiólogos, pues, pero al menos tengan una idea, ¿no? Al menos tengan una idea. Entonces, estos corriente eléctrica van a ser registrados vía electrodos en la superficie y transcritos a un sistema de registro gráfico. Y eso es lo que conocemos como electrocardiograma. Muy bien, seguimos. El electrocardiograma puede tener tamaño, puede estar alterado de su tamaño, sí, claro. Por ejemplo, si tiene masa, pues mayor masa. Una hipertrofia del ventrículo izquierdo va a tener, pues los complejos van a ser más altos, más grandes. Pero también pues, los complejos pueden ser chiquitos para interferencia. Por ejemplo, ¿qué cosa lo puede interferir? El líquido pericárdico, ¿no? Por eso, cuando los complejos son pequeños en todas las derivaciones, hay que descartar el derrame pericárdico, ¿no? ¿Ya? Ahora, en el electrocardiograma, la onda será positiva si el impulso se dirige pues, hacia ese electrodo. Y será negativa si se aleja de ese electrodo. ¿Ya? Entonces, de tal manera que cuando vemos la línea isoeléctrica, si la onda es positiva, se está acercando hacia el electrodo explorador. Y si la onda es negativa, se está alejando de ese electrodo explorador. Para que sepan. Muy bien. ¿Una pregunta? Bueno. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Todo bien, doctor. Ya, perfecto. Entonces estoy cargando la otra clase, la siguiente.
Aquí está el electrocardiógrafo que está detectando esa corriente eléctrica y nos lo está dibujando en un papel, en este caso un papel con cuadrícula. Para la interpretación vamos a ver que este cuadrícula tiene estas divisiones. Eso quiero que entiendan. En este sentido es el tamaño, o sea, el tamaño que está expresado en milivoltios. 10 de estos cuadraditos hacen 1 milivoltio, de tal manera que cada uno es 0.1 milivoltio, el tamaño. Y en este sentido es el tiempo. De manera que 5 cuadraditos de estos, cuadrados de estos, es 1 segundo. ¿Ya? 5 cuadrados, digamos, es 1 segundo. Cada cuadradito es 200 milisegundos. Y cada cuadradito pequeño es 40 milisegundos. Y este papel debe recorrer ¿a qué velocidad? A 25 milímetros por segundo. Eso es lo estándar. Entonces, aquí vamos a ver lo estándar. Muy bien. Esto era para que vean eso nada más. Bueno, eso ya lo saben ya. Entonces vamos a empezar a leer. Aprender a leer electrocardiograma es igual como aprender a leer A, B, C, D igualito. O sea, ustedes tienen que aprender a leer ¿con qué? Con coquito de la electrocardiografía. Pero al menos, como la clase lo exige, porque esta clase normalmente lo dictamos en 2 partes, bueno, pues ahora han reducido, no sé por qué, hasta ahora no entiendo. Han reducido todo, creo. Al menos tienen que tener una idea, pues, pero aplíquenlo, pues. Porque ustedes ahora lo saben y después mañana se olvidan, eso no debe ser así, pues. Como los chicos de práctica les digo, cómo deben proceder con los exámenes y al hacerme la historia, nunca aplican eso. Así no van a poder aprender, pues. Entonces, siempre hay que analizar el estándar, eso ya lo sabemos. Hacer ver si el electrocardiograma está bien tomado o no. Con una estandarización adecuada, que son 2 cuadrados, ¿ya? En vertical. Y estos son los patrones que vamos a analizar, a grosso modo. Así, a grandes rasgos, les voy a dar algunas pautas. Frecuencia, ritmo, eje, o sea, la eje se refiere a la dirección de esa corriente eléctrica. El más importante es el QRS, obviamente nos vamos a centrar en eso. Hipertrofias e isquemias. La frecuencia cardíaca es la primera letra. Siempre partimos por la frecuencia cardíaca, no se pongan a ver el electrocardiograma pues de frente. Esto ya lo hemos mencionado. Veamos. Cuando veamos un electrocardiograma siempre hay que analizar pues cómo es el ritmo. El ritmo, si es regular o irregular. En este caso regular. Acá tiene 5, 10, 15, 20 y 2 más 22. A este lado hay 5, 10, 15, 20 y 2 más 22. Esto es bastante regular. Cuando es regular, la frecuencia cardíaca va a ser exacta, pues entonces va a ser en una fórmula de dividir este número entre el número de cuadraditos. Acá hay 5, 10, 15, 20 y 2 más 22. Quiere decir que aquí, en este electrocardiograma, la frecuencia cardíaca es 68 latidos por minuto. Esto funciona cuando el ritmo es regular. O sea, los latidos se están repitiendo con esa cadencia misma. Ustedes dirán, olvídense de este latido. Tomen este latido de base. ¿Qué pasa si este latido se reproduce aquí? Sería 1500 entre 5.
¿Cuánto sería la frecuencia? Saquen, pues. Si ese latido se reproduce aquí, sería 1500 entre 10. ¿Cuánto sería la frecuencia? 150, pues. Y si se repite aquí, sería 1500 entre 15. ¿Cuánto sería la frecuencia? 100. Entre 15. Si se repite aquí en 16, sería 1500 entre 16. Y si se repite aquí, sería 1500 entre 17, 1500 entre 18, 1500 entre 19 y 1500 entre 20. Pueden hacer su cuadro si quieren, ¿no? Ya, así como en este caso, su cuadro pueden hacer. Sacan ahí la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué pasa cuando el ritmo cardíaco es irregular, como en este caso? Aquí lo ven, ¿no? El espacio entre estos dos latidos es más corto que entre este latido y este latido, más largo. Aquí mediano, aquí medio no sé cuánto, todo. Aquí no se ve onda P por si acaso, ¿no? Quiere decir que aquí está completamente irregular. Entonces acá hay que sacar un promedio. ¿Y cómo lo hacemos? Así. Dijimos que 5 de estos cuadraditos es un segundo. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. ¿Cuántos latidos hay? Este está afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este también está afuera. Ya. Serían 12 por 10. Entonces aquí la frecuencia cardíaca más o menos sería 120 latidos por minuto. ¿Ya se han vuelto expertos sacando la frecuencia o no? Mala suerte, porque ya mañana no van a tener prácticas. Seguimos. Algunos papeles con cuadrícula tienen estas marcas, que son 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Aquí cuento cuántos hay, acá hay 7. El promedio sería 70 latidos por minuto. Ya, en este pedazo de papel. Muy bien. Esto nos ayuda muy fácilmente. Pero después tenemos que ver el origen, dónde se origina el impulso, si es sinusal o no sinusal. Para eso, ¿dónde está el nodo sinusal? ¿Dónde está el nodo sinusal? En la aurícula derecha, doctor. Está en la aurícula derecha, en el techo de la aurícula derecha, por aquí. Quiere decir que el impulso nace aquí y va hacia abajo. Y va hacia abajo y va hacia la izquierda, acá. Hacia la izquierda y hacia abajo. Hacia la izquierda y hacia abajo. Esta dirección, desde su origen del nodo sinusal, de su conducción, sobre todo por la aurícula, ¿qué derivación será, digamos, la más paralela a esta dirección de esta corriente? Para ver si es sinusal, tengo que ver pues qué derivación me va a ayudar más. La derivación 2 de Eindhoven, ¿no? 2 de Eindhoven. ¿Se acuerdan? Aquí es negativo y aquí es positivo. La más paralela. Entonces, ¿qué quiere decir? El nodo sinusal nace y ¿qué me despolariza? La aurícula. Entonces tengo que ver la despolarización auricular, o sea, la onda P.
Si no hacia arriba y va hacia abajo, hacia el electrodo positivo, la onda P debe ser positiva o negativa. Ya lo hemos dicho. Que si la onda va hacia el electrodo, lo ve como positivo. En las bipolares, hacia el electrodo positivo, pues tiene que ser. Entonces, si están haciendo acá arriba y va hacia abajo, quiere decir que la onda P debe ser positiva en la derivación 2. Pero va también de derecha a izquierda. ¿Qué derivación me ve esto? Ah, entonces dibuja acá esta derivación. La derivación 1. Aquí es negativo y aquí es positivo. Si va de derecha a izquierda, o sea, y está yendo hacia el polo positivo, la onda P en la dirección 1, ¿cómo debe ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿De qué derivación se aleja? Porque mi corriente nace arriba y va hacia abajo, se aleja. ¿De qué derivación? ¿Qué derivación está acá? AVR. Si se aleja de AVR, ¿cómo lo va a ver esa onda? Se aleja. No se acerca, se aleja. Lo verá como una onda positiva o negativa. Si se aleja, lo va a ver como una onda negativa. Entonces deberemos ver onda P positiva en 2, P positiva en 1 y P negativa en OVR. Veamos. Aquí está nuestro electrocardiograma. ¿Es sinusal o no es sinusal? Veamos aquí la derivación 1. La onda P es positiva. La derivación 2 es positiva. O sea, nace de arriba a abajo y va de derecha a izquierda. Y se aleja de OVR, es negativa. Entonces, en este electrocardiograma, ¿qué diría? Mi ritmo es sinusal. Mi ritmo es sinusal. Y es más, puede decir si es sinusal o no sinusal. Aquí es sinusal y regular, parece que es regular. Regular, o sea, ahí mantiene una regularidad. Perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando no hay ondas P? Como en este caso. Es un mamarracho de ondas, ¿no? No hay ondas P. Las ondas P son como se ven aquí. Aquí lo están viendo la onda P. La onda P, ¿cómo es? ¿Aquí hay ondas P? No hay ondas P. Entonces, ¿aquí el ritmo será sinusal? No. Aquí de este trazado sería ritmo no sinusal e irregular. Aquí abajo, ritmo no sinusal, porque esto no es no sinusal, y regular, porque es regular, pues. Regular. ¿Entienden, no? ¿O no entienden? Sí, doctor. Bueno, ya, bueno, si entienden, a buena hora. Pasemos al eje. Ya dijimos que ¿no? Que los gráficos anteriores que hemos visto, la extrapolación de las derivaciones a un punto medio, dándonos el sistema sexy-axial de Bailey, no sé qué tanta cosa me sirve para ver ese eje L. QRS. Vamos a ver solo del QRS. Muy bien. Todas estas derivaciones me sirven para ver esa dirección, por supuesto. Pero ustedes están aprendiendo a leer coquito, pues, entonces no pueden, pues, no pueden ir a leer venciendo si no han aprendido primero coquito. Entonces, me pongo a pensar y digo, ¿qué derivación me divide mi cuerpo en dos mitades? Mitad derecha y mitad izquierda. Mitad derecha y mitad izquierda. Mitad izquierda. Esta derivación. De aquí es izquierda y de aquí para allá es derecha. O sea, la derivación 1. Punto medio.
¿Qué derivación me divide mi cuerpo en dos mitades? Mitad superior y mitad inferior. Esta derivación, AVF. De aquí es inferior y de ahí es superior. Entonces, AVF me divide mi cuerpo en dos mitades. A su madre, qué dibujo. Mitad superior y mitad inferior. No se olviden que en AVF, para ver la dirección tienen que ser esto, pues aquí es positiva, aquí es positiva, aquí es negativa, y aquí si se aleja ya es negativa, pero como esto es unipolar, es el infinito. Muy bien, no se olviden. Acuérdense. Entonces vamos a tener esta cuadrícula. Un cuadrante, otro cuadrante aquí y otro cuadrante aquí. Si mi eje cae en este cuadrante es normal. Si mi eje cae en este cuadrante, o sea, la dirección de esa corriente cae en este cuadrante, será desviación del eje a la izquierda. Si cae en este cuadrante, será desviación del eje a la derecha. Y si cae en este cuadrante, será desviación extrema del eje a la derecha. Algunos le llaman eje indeterminado. En realidad no hay indeterminado, ¿no? Se puede determinar, sino que... Muy bien. Por lo tanto, esto lo vamos a aplicar en un ejemplo. Derivación 1. QRS hemos dicho. En derivación 1, el QRS, ¿cómo es? Es positivo. Aquí lo ven. Es positivo el QRS. Quiere decir que está yendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Delegado. ¿Dónde está el delegado? Dígame, doctor. ¿Hacia dónde está yendo? ¿A la derecha o a la izquierda? En uno es hacia la izquierda. A la izquierda. Aquí está el 1, que es positivo. Quiere decir que está yendo hacia la izquierda. Ajá. Quiere decir que está yendo hacia aquí. ¿Ya? Y AVF, ahí está, AVF, ¿qué es? Positivo. ¿Está yendo hacia arriba o está yendo hacia abajo? Delegado. Hacia abajo, doctor. Hacia abajo, muy bien. Entonces aquí tengo, quiere decir que si esto es positivo, acá es positivo, pues. Quiere decir que está yendo hacia acá. Entonces mi eje está yendo hacia la izquierda y hacia abajo. Está cayendo en este cuadrante. Normal. Mi eje está cayendo en el cuadrante normal. Aquí. Derivación 1, positivo. ¿Hacia dónde está yendo? El subdelegado. ¿Quién es el subdelegado? Mi alumno. De la derecha, Ese es mi doctor. alumno. ¿Ah? Derecha, doctor. ¿Cómo ir a la derecha si es positivo? Ay, 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 no entiende este. En la derivación 1, ya dijimos que aquí es positivo y aquí es negativo. De aquí pasamos, punto medio. ¿Hacia dónde es positivo? Si está positivo, se está yendo hacia el polo positivo. Quiere decir que está yendo hacia dónde? Hacia la Izquierda. izquierda. Hacia la izquierda. Ahí está yendo. AVF, negativo. Y este es AVF. AVF aquí es positivo. Y allá no. Si es negativo, ¿está yendo hacia abajo o está yendo hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces mi eje, mi dirección de esta corriente está yendo hacia acá. Quiere decir que está yendo en este cuadrante.
Desviación del eje a la izquierda. En este trazado, mi eje está desviado a la izquierda. ¿Por qué puede estar desviado a la izquierda? Bueno, hay múltiples factores. O sea que ya se han vuelto expertos sacando el eje. Vamos a ver algunos ejemplos, rapidito. En derivación 1, positivo hacia la izquierda. En OBF es positivo hacia abajo. Quiere decir que está en este cuadrante normal. Ahí está, de verde está el cuadrante normal. Ya. Vamos a ver acá. Aquí, en 1 es negativo, predominantemente negativo. O sea, ya no está yendo a la izquierda, está yendo hacia la derecha. Ahora sí está yendo hacia la derecha, hacia acá. Y en OBF es positivo, quiere decir que está yendo hacia abajo. Entonces, está yendo a la derecha y hacia abajo, está cayendo en este cuadrante. Desviación del eje a la derecha, ahí está de verde incluso, hasta el color les pintan ahí. Uno es positivo, hacia la izquierda. AVF es negativo, o sea que se está yendo para arriba. Desviación del eje a la izquierda, ahí está. Ya se ha vuelto expertos, muy bien, me alegro. Ahora vamos a ver hipertrofias. Crecimiento de cavidades. Vamos a ver crecimiento de cavidades, en este caso las aurículas. Primero vamos a ver algunos patrones así más duros, digamos, ¿ya? Lo fino se les puede pasar, obvio, se les va a pasar. Pero ya lo grosero, pues ya no se les debe pasar. Acá tienen que ya ustedes ver esto. Aurículas, crecimiento de aurículas. Las aurículas, ¿dónde lo vamos a ver el crecimiento de aurículas? Si hay o no hay crecimiento de aurículas, en la onda P, pues, obvio. ¿Qué cosa es la onda P? No es más que la resultante de la despolarización de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Ya? Y es una onda muy simpática, muy bonita, no tiene melladuras, no tiene nada de nada, no está crecido, no es más de 3 cuadraditos de tamaño, nada de nada. ¿Quién despolariza primero? La aurícula derecha. Entonces quiere decir que la primera porción de la onda P corresponde a la aurícula derecha. Y la segunda porción de la onda P corresponderá a la aurícula izquierda. ¿Ya? ¿Qué derivación me ve mejor la onda P? La derivación 2, pues ya es con lo mismo que vimos sin usar. Pero ¿qué otra derivación? V1 también, porque V1 está frente a las aurículas. V1, V2. ¿Ya? Frente a las aurículas. Entonces, la onda P inicial corresponde a la activación auricular derecha y la porción media a la ambas y la porción final a la aurícula izquierda. Cuando hay alteración de la aurícula derecha va a afectar la primera porción y eso se va a manifestar por la cercanía en el tamaño, o sea, la onda P crece, puntiaguda. Pero la porción más distal que corresponde a la aurícula izquierda ya no se va a expresar en tamaño, sino en anchura, porque está más distante, tiempo. ¿Ya? Entonces va a ocurrir lo que se conoce como las ondas P melladas. Algunas veces a esto le llaman P pulmonar y P mitral, no sé por qué. Hasta ahora no sé. Aquí, por ejemplo, ya la onda P ya está mellada. Aquí está mellada. Si está mellada, quiere decir que hay crecimiento probablemente de la aurícula izquierda. ¿Ya? Crecimiento de la aurícula izquierda. Pero si la onda P está así acuminada, sobre todo en su porción inicial grande, más de 2 puntos cuadraditos y medio, o sea, más de 2.5 milivoltios,
quiere decir que habría crecimiento de aurícula derecha. Y la onda P cuando está mediada, crecimiento de aurícula derecha. Esta es en la derivación 2. En la derivación 1, la onda P es aurícula derecha y aurícula izquierda, ¿ya? Casi los dos son del mismo tamaño. Pero en este caso está expresando el crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces la porción final de la onda P es muy profunda y muy ancha, ¿no? Muy ancha. Está muy aberrada aquí. Entonces estas cosas hay que tener en cuenta. Pero eso lo vamos a ver mejor con la figura. Hay muchos problemas cardíacos en los que están implicados el crecimiento de las aurículas. Por ejemplo, cuando hay estenosis mitral, la aurícula crece, pues, aurícula izquierda. Y cuando hay hipertensión pulmonar, ¿qué aurícula crece? La aurícula derecha. ¿Ya? La aurícula derecha. El contorno ya saben que es liso, pero después se va a alterar cuando hay crecimiento de aurícula derecha o crecimiento de aurícula izquierda. ¿Ya? La duración de la onda no se altera cuando hay crecimiento de aurícula derecha. En cambio, cuando el crecimiento de la aurícula izquierda, entonces la onda P se ensancha, mayor de 120 milisegundos. ¿Ya? Y aquí el componente negativo en V1 se hace más profunda, al contrario del otro que se hace más acuminada la porción inicial de la onda P. ¿Ya? De la onda P. Muy bien. Hay que ver también la dirección, por si acaso, ¿eh? Hay que ver la dirección, cuál es la dirección y todo eso. Ya, estos ya son más finos, eso no lo vamos a ver ahora. Auricular izquierdo. Ahí está la aurícula izquierda. Bueno. En azul lo normal, en la división 2. Y en V1 lo normal en V1. En azul diré normal en V1. Cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, ya dijimos, la onda P se ensancha. Como ven acá, crece en anchura. Y se mella, mellado. Onda P mitral le llaman a esto. El componente negativo que corresponde a la aurícula izquierda en este caso se ensancha y se profundiza. Más de un cuadradito por si acaso. Crecimiento de aurícula izquierda. ¿Ah? La onda P mellada, aquí está la onda P mellada, pues, con una duración mayor de 120 sugiere crecimiento de aurícula izquierda. En este caso, el componente negativo en V1 puede ser más ensanchado y más profundo, claro, entonces ahí sugiere que hay crecimiento de aurícula izquierda. Ahora la aurícula derecha. Lo normal en azul, ya lo hemos dicho como el anterior, pero ¿qué pasa? En este, como está en más directa relación con D2, hay aumento de voltaje. Más de 2.5 milímetros. Y la porción inicial de esta onda P en V1 también se hace acuminada y picuda. Muy bien. Aquí hay crecimiento de la aurícula derecha, ya lo ven, alta. Alta. En la derivación 2. Y en V1 vemos también que la porción inicial, aquí prácticamente ya porción final ni existe, ¿no? Hay crecimiento de aurícula derecha. La aurícula derecha. ¿No? La aurícula derecha. Muy bien. Aquí, ¿qué cosa vemos? Aquí vemos en la división 2 la onda P bien alta, miren, bien acuminada. Crecimiento de aurícula derecha. ¿Se expresa en V1? No se expresa. Qué lindo, así es pues, así es la medicina. Entonces, fácil sería todo, ¿no? Aquí vemos la onda P, está crecida en tamaño, pero también está mellada. Ya está mellada, quiere decir que hay vía auricular. Vía auricular. Muy probablemente vía auricular. Aquí no se ve ni. Aquí que ven, bien alta la onda P. Aquí sí la onda P se ve alta, ¿ves? La onda P de su porción inicial, bien alta, picudita. Ya. Crecimiento de aurícula derecha. Muy bien. Crecimiento de ventrículos. Vamos a ver aquí. Los ventrículos se van a expresar en el electrocardiograma, ¿dónde? En el QRS, pues. ¿Ya? QRS.
¿Cuándo puede crecer el ventrículo? Bueno, en múltiples patologías, en múltiples enfermedades, ¿no? Siendo la más frecuente, por ejemplo, la hipertensión arterial no controlada, pues, ¿ya? ¿Qué derivaciones bebé mejor el ventrículo izquierdo que vamos a comenzar primero? La derivación V5, V6, porque está cerca, frente al ventrículo izquierdo prácticamente. ¿Ya? V5, V6. ¿Y qué derivación bebé mejor la ventrículo derecho? V1, V2, que están frente al ventrículo derecho. Lo contrario. Cuando hay crecimiento de las ondas R en V5, V6, como en este caso, ya sospechamos de que hay una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Su contraparte de esto será que las ondas S en V1, V2 también te van a aumentar en profundidad, van a ser más profundas, mucho más grandes, ¿ya? Esas profundas en dichas derivaciones, como dice aquí. Crecimiento de ventrículo izquierdo. Aumento de voltaje, trastornos de la repolarización y aumento de las ondas S en V1, V2. ¿Ya? V1, V2. Muy bien. Y además el complejo también medio ensanchado va a ser. ¿Por qué? Porque mayor masa, mayor les toma el tiempo pues, de conducción. Es lógico. Y ese mayor tiempo de conducción se va a expresar en mayor demora pues, en la conducción del impulso. Y por lo tanto se expresa como ensanchamiento del corazón. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ventrículo izquierdo. Está una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Primero vamos a ver cómo es lo normal. Lo normal, ya está. Ahí ven lo normal. Eso es lo normal. Hay una onda R en V5, V6, más o menos importante, significativa, y ondas S más o menos importante también en V1, V2. No están tan grandes. Están un poco estrechos, no están ensanchados ni nada de eso. Pero ¿qué pasa cuando hay hipertrofia, como en este caso? Aumenta el voltaje, mire, en V5, V6, aumenta el tamaño y se ensancha. Y en V1 aumenta la profundidad de la onda S y también se ensancha. Mayor masa, mayor demora, pues en la conducción, es lógico. Entonces, eso se traduce mayor demora en el complejo, en la despolarización. Ahora, habrá criterios que ustedes lo pueden ver en cualquier libro, en cualquier esto. Claro, hay criterios de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Sokolov, Minnesota, vaya, hay un montón de criterios. El más conocido es el Sokolov, ¿no? Pero, veamos, si quieres, solo aprenden eso. Ahí está, ¿ves? Con puntos y una serie de cosas. No sé qué tanta cosa. Bueno. La cosa es que aquí con solo ver V5 ya las ondas R altas, un poco ensanchadas, V6 con trastorno de reproducción y ondas S profundas de V1, ya nos dice que hay crecimiento de ventrículo izquierdo. Ya, aquí pues hay crecimiento de ventrículo izquierdo, obviamente que sí. Aquí crecimiento de ventrículo izquierdo, claro, hay ondas R altas, ¿sí? Ondas R altas con trastorno de la reproducción, ondas S profundas en V1, más está en V2. Más en V2. Hay trastornos de la reproducción, como se ve, claro. Se asocia pues el trastorno de reproducción negativo, la STT. Muy bien. Aquí este ya es grosero, pues. Esto ya, pues aquí, ¿qué voy a aplicar? ¿Qué criterio? Aquí está la onda R, mire, llega hasta aquí. Es una cosa espantosa ya, pues es una hipertrofia severísima. Y no solamente se expresa en V1, V2, hasta V4, creo que es 1 también, o VL también, trastornos de la repolarización. Y el eje desviado a la izquierda. Todo tiene para ser hipertrofia de ventrículo izquierdo. Ondas heces profundas aquí. Es grosero, pues a simple vista uno ya pues lo ve que hay hipertrofia de ventrículo izquierdo. Para el ventrículo derecho, el electrocardiograma no es tan sensible como para el ventrículo izquierdo, para hipertrofia de ventrículo izquierdo, es menor. ¿Ya? Y es lógico, ¿por qué? Porque hasta que no el eje a la derecha no le gane protagonismo al eje de la izquierda, no se va a manifestar desde el punto de vista electrocardiográfico. Usted puede tener un vector del ventrículo izquierdo de 30 y de repente el ventrículo derecho es 15, por decir, ¿no? Pero ese 15 ya llegó ya a 20.
ya llegando a 20 o 25, ya hay hipertrofia de ventrículo derecho, pero no se pone de manifiesto aún, ¿por qué? Porque es superado por los 30 de ventrículo izquierdo. Pero si la magnitud del eje del ventrículo derecho ya es 40, por decir, ya le supera pues, a los 30 del ventrículo izquierdo, ahí sí hay manifestación electrocardiográfica evidente. Ya, hay evidente, ya. Por lo tanto, desde el punto de vista electrocardiográfico, decir que hay hipertrofia de ventrículo derecho no es tan confiable. No es tan confiable. Muy bien. Y en relación a la hipertrofia del ventrículo derecho, es lo contrario del ventrículo izquierdo, pues. Las ondas R crecen en V1, V2, y aparecen ondas S en V5, V6. Y una relación RSB es mayor de 1, ¿no? En V5, V6. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? En V1 prácticamente hay pura R, pues. Pura R, en contrazonas de repolarización. Y V5, V6, la S ya predomina sobre la R. Y además el eje, miren, en D1, en D1 el eje está hacia la derecha. Ustedes ven que está a la derecha. Entonces acá hay una hipertrofia severa, pues, del ventrículo derecho. Severísima. Y además ustedes, si ven ustedes la aurícula, también está hipertrofiado. O sea, hay crecimiento de la aurícula y del ventrículo derechos. ¿Ya? Derechos. Hay un montón de criterios para ver si hay hipertrofia de ventrículo derecho o sospechamos de ventrículo. Sí, hay un montón de criterios. Todos están los criterios, si quieres, o lo aprenden. Bueno, acá, ¿qué vemos? En V1, mira, pura R, pues. Pura R. Acá es S predominante hacia abajo. No está predominando la R. Ya, ¿qué más vemos? No vemos la onda P, no se ve claramente, pero mi eje está a la derecha, pues aquí lo ven, el eje está a la derecha. Hay patrón, también de este mismo patrón se repite en las derivaciones inferiores que ven mucho el ventrículo derecho, D2, D3, VF, ¿no? VF, tiene ese patrón negativo. Entonces aquí hay crecimiento de ventrículo derecho. Hay un montón de criterios, como les mencionaba. Acá hay un montón de criterios. Están viendo isquemias, ahora estamos ya en la última final, la última parte, digamos, de isquemias. No se ¿Están ve, viendo, doctor. no? ¿Ah? ¿No se ve? No está compartiendo pantalla, doctor. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué raro. A ver, vamos a ver. Ah, verdad, no estoy compartiendo, dice, ¿no? Compartir. No quiero compartir, pues, soy egoísta ahí. ¿Ahora sí lo ven? Ahora sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a ver isquemias. Para isquemias también hay que tener ciertos conceptos, ¿ya? Porque no es tan simple, no es tan simple como que en una clase de 1 hora y media les pueda pues meter todo esto en la cabeza, es imposible va a ser. Pero algunos conceptos van a tener que aprender a cocachos, como se dice. Veamos. Ah, caramba. A ver, un ratito voy a salir, ¿eh? ¿De dónde se metió esto? Ya. Bueno. ¿Se está compartiendo? No, ¿no? Sí está ¿O se compartiendo, está? doctor. Ah, se Sí se está ve, doctor. compartiendo. Ya, perfecto, entonces. Vamos a ver, este es un dibujito,
Bueno, que lo dibujé hace tiempo y se quedó aquí. Vamos a ver acá. Esta es la aorta, ¿ya? Esta es la aorta, la aorta, la aorta. Ventrículo izquierdo, esta es la coronaria. La coronaria vamos a dibujar pues que tiene acá una lesión obstructiva. ¿Ya? La cosa que el flujo que viene así va a pasar así nada más. O sea, hay insuficiencia coronaria. Y aquí vamos a poner el electrodo explorador. ¿Cómo lo ve ese electrodo? ¿Cómo lo ve? Ustedes saben que las arterias coronarias pasan en el epicardio, o sea, están en la porción epicárdica, o sea, por encima del corazón. Y de ahí da sus ramas para irrigar, ¿no? Al corazón. ¿Ya? Así es, por si acaso. Muy bien. Si ustedes ven que viene la sangre por acá y luego pasa por estas arterias hasta llegar a donde llegará menos, digamos, donde tendrá más resistencia ese flujo, esta porción, la porción endocárdica. Entonces, esta es la porción que va a padecer antes. Y este padecimiento irá de manera progresiva ¿hasta dónde? Hasta llegar al epicardio. ¿Ya? Llegar hasta el epicardio. Entonces, cuando nosotros hablamos de una lesión subendocárdica, o sea, a este nivel, probablemente sea cierto, ¿no? Pero cuando ya llega acá hasta el epicardio y decimos lesión subepicárdica, es un término mal hablado. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que solamente esta porción es la que está padeciendo ese problema. Si ha llegado hasta aquí, hasta el epicardio, la porción pues más profunda, ¿cómo estará? Pues estará peor, pues es lógico. Por eso es mal llamado epicárdico, ¿no? Pero así lo llaman, pues. Pero vamos a mantener eso, pues, ¿qué vamos a hacer? Como que dividiera el corazón en dos, así, como si fuera acá, endocardio y subepicardio. Bueno, pero ya sabemos que cuando hablamos de subepicardio, quiere decir que ya llegó el problema hasta el epicardio. ¿Ya? Hasta el epicardio. Muy bien. Primero disminuye el flujo. ¿Y dónde va a producir unos trastornos? Obviamente. ¿Y dónde se va a transmitir? ¿En qué parte del electrocardiograma se van a observar estas alteraciones? ¿En la despolarización o en la repolarización? Repolarización, doctor. En la repolarización, o sea, en el ST y la T. Cuando hay disminución de flujo, primero se va a alterar las porciones distales. ¿De dónde? Del ST y la T. Entonces yo tengo acá mi complejo. Entonces entre esta porción y esta porción se va a producir estos cambios. Cuando hay una disminución de flujo, la porción que va a iniciar, va a aparecer primero es esta zona, subepicárdico. Y eso se va a traducir en que esta onda T, de lo que es asimétrico, se vuelve simétrico. Alto y en forma de, no perfecta, simétrico, acuminada. A esto le llaman lesión, isquemia subendocárdica. Bueno, pero cuando va llegando hasta el epicardio, esta en vez de crecer, más bien se aplana. Se aplana, se rectifica y llega hasta hacerse completamente negativa, la T. Cuando ya se hace completamente negativa, simétrica y profunda, quiere decir que el problema isquémico alcanzó hasta el epicardio. Alcanzó hasta el epicardio. Eso es lo que está viendo este electrodo. Entonces, cuando hay isquemia subendocárdica, la T se acumina, y cuando llega hasta el epicardio, la T se negativiza. Por eso cuando una onda T está plana, cuidadito, cuidadito. No quiere decir que no hay nada, ¿no? Puede ser una transición hacia el epicardio. ¿Ya? Hasta el epicardio. ¿Qué pasa cuando ya el flujo disminuye aún más y ya produce y se sucede una serie de fenómenos ya desde el punto de vista de trastorno metabólico? Y hay un trastorno metabólico. También igualito va a padecer esto primero. Esto primero. El subendocardio.
Y eso se va a traducir aquí por depresión del ST. ¿Ya? Depresión del ST. Entonces el ST cuando está deprimido, negativo y deprimido con respecto a la línea basal, quiere decir que hay una lesión, ¿no?, subendocárdica. Cuando esta lesión aumenta en magnitud, ya llega hasta el epicardio. Entonces aquí en este caso, ¿qué pasó con el ST que al comienzo estaba deprimido, negativo, profundo? Se sube. ¿Ya? Supradesnivel del ST. Supradesnivel del ST. Muy bien. Están captando, ¿no? Ya alcanzó hasta el epicardio. Pero ¿qué pasa cuando hay ya un infarto? Se tapó la arteria. Pues el tejido se muere, pues se necrosa. Puede ser que se haya necrosado solamente esta parte, digamos, esta parte. Hay necrosis. ¿Y lo necrótico conducirá corriente o no? ¿Qué dicen? No, doctor. No, doctor. No conduce corriente. Pero no olvidemos que los vectores vienen así, pero también vienen así. Vienen para el otro lado. Vienen para todos lados. Entonces, si este tejido necrótico está interfiriendo a que este electrodo vea esta corriente que se acercan porque ya no hay, ¿qué va a ver esto? Estas corrientes que se alejan, porque estas sí existen. Estas corrientes ya no existen porque están necrosados. Pues. El tejido está necrosado. ¿Qué corriente va a generar si está necrosado? Entonces, como no ve esta corriente que por necrosis y que no se genera, inhibaba este electrodo, entonces este electrodo lo único que ve es corrientes que se alejan. Y esa corriente que se alejan, ¿cómo lo va a ver? Como onda Q. Se alejan, pues. Pero como todavía hay un poco de tejido miocárdico viable, entonces habrá pues un poco de R todavía, por decir. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando ya la necrosis tomó todo el espesor de la pared, llegó hasta el epicardio? ¿Habrá ondas que se acercan a esto? No hay pues ondas. ¿Qué se va a acercar si está muerto? Solamente ve todo lo que se aleja. Entonces, en este caso, esto lo va a ver así. Perdón. Esto lo va a ver así. Todo negativo. Lo que llaman el QS. Quiere decir que hay una necrosis. A esto ya le llaman necrosis transmural. O sea, ya llegó a necrosarse todo el espesor de la pared. Todo se necrosó. Obviamente esto es más serio, pues, ¿no? Un problema más serio. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver en isquemia, T, lesión, ST y onda Q, necrosis. Cuando la isquemia es subendocárdica, ya dijimos, y cuando llega hasta el epicardio, la lesión infradesnivel ST, que es lesión subendocárdica, y cuando la lesión llegó hasta el epicardio, supradesnivel del ST. Necrosis no transmural, o sea, no de todo el espesor de la pared. Necrosis transmural, onda Q. Muy bien, ahí está todo. Cuando llega subendocárdico, ya dijimos, la onda T es simétrica. En este caso es positiva. Cuando llega hasta el epicardio, esto se hace así. Muy bien. Vamos a ver, pues si es así. Aquí que vemos. Un electrocardiograma basal, pero vemos un electrocardiograma, mire, con unas ondas T bien acuminadas, bien simétricas, bien elevadas, de isquemia subendocárdica. Subendocárdica. Ya. Pero miren, en su evolución se hace negativo y profundo, bastante simétrico también. Acá ya la isquemia llegó hasta el epicardio. ¿Ya? No podemos decir solamente isquemia subepicárdico. El subepicardio solo no padece, pues si ya llegó hasta el epicardio, el endocardio, el subendocardio está peor, pues. Lógico.
¿no? Pero hay T negativa, sí, simétrica, profunda y todo, cuando ya hay una isquemia que ha alcanzado el epicardio. ¿Ya? El epicardio. Supradesnivel, cuando está la lesión es subendocárdica, ya dije, ¿no? Y cuando llega hasta el epicardio, hay supradesnivel del STP. Muy bien, veamos. ¿Qué vemos aquí? Acá hay supradesnivel del ST. Supradesnivel en 2, en 3, en OVF. El trazado es así, pues ahí lo veo, hay supradesnivel. Ya, y esto es lo basal. Cuando ya se ha tratado, todo regresa más o menos, digamos, a lo normal. Aquí ya está ya prácticamente en línea, ¿no? Ya. Aquí había una lesión, ¿no? Una lesión que alcanzó hasta el epicardio, ¿no? Hasta el epicardio. En este caso tenemos una depresión del ST, ¿no? O sea, está a nivel del subendocardio. Está en 2, 3 AV, F, o sea, el compromiso de la cara inferior y lateral, V4, V5, V6, inferolateral. Entonces, una lesión muy amplia, digamos, muy amplia. Aquí vemos algunos ejemplos, una depresión del ST. Aquí lo vemos, o sea, hay una subendocárdica. Subendocárdica aquí también, el ST mira, se ha desplomado prácticamente. No. Miren, ve acá en el ST, entonces más bien está para arriba, ¿no? Supradesnivelado. Cuando esto pues, se presenta bruscamente, a veces hay que sospechar un infarto o, digamos, ¿no? Esto de Prince Metal, ¿no? Cuando es brusco, de un momento a otro. Prince Metal es un vasoespasmo, ¿no? Vasoespasmo coronario severo. Muy bien. Y aquí que vemos las ondas de necrosis, ondas Q. Aquí nos ponen que el tamaño, que debe ser tanto, no sé qué tanta cosa. Bueno, la cosa es que cuando hay una onda Q, hay ya necrosis, como en este caso. Hay necrosis. Ya hay necrosis. Acá hay una Q pequeñita, pero hay pues ya necrosis. 2, 3 AVF, inferior, cara inferior. Muy bien. Estos trastornos que estamos mencionando pueden aparecer en, digamos, en varias derivaciones. Derivaciones incluso que pueden ser confluentes. ¿Ya? Eso no nada más nos estaría indicando que ¿Puede repetir la pregunta, doctor? ¿qué pregunta? Que cuando aparecen estas derivaciones, digo, estos trastornos, estos cambios eléctricos que ya hemos mencionado en ciertas derivaciones, ya que pueden ser opuestas o confluentes, sobre todo confluentes, esto nos quiere decir, sobre todo confluentes, nos quiere decir que se está afectando precisamente esas caras o esas áreas que pueden estar representados por estas derivaciones. Por ejemplo, estos cambios que hemos visto, si se presentan y aparecen en la derivación 2, en la derivación 3 y en la derivación AVF, me está expresando que los problemas de estos se están suscitando en la cara inferior del del miocardio, del corazón. ¿Ya? Entonces, estos cambios que hemos observado en tales derivaciones me podrá señalar o al menos sugerir o al menos qué cara, qué áreas del corazón están siendo afectadas. Por supuesto que sí. Ya, entonces aquí tienen ustedes algunas derivaciones. La derivación V1 que me expreso, V2, V3. Si los cambios estos se ven en esas derivaciones, me estará diciendo pues, que hay un problema septal, hay un problema de la cara anterior. Ahí están, ahí lo ven. ¿Ya?
de la pared inferior, de la pared posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber cambios en 2, 3 AVF, por ejemplo, y V5, V6, entonces se llama inferolateral. Es decir, que es la cara inferior, pero si aparece ya cambios en V5, V6, quiere decir que hay una extensión lateral, o sea, inferolateral, por decir, ¿no? Entonces ya es un infarto, por decir, un poco más grande, ¿no? Eso hay que tener muchísimo en cuenta. Por ejemplo, aquí los cambios se suscitan en 2, 3 AVF y un poco en V6, ¿no? V6, una onda Q pequeña. Infarto de cara inferior, ustedes lo ven aquí. No, el infarto inferior hay que diferenciarlo con infarto de cara posterior, por si acaso. El manejo va a ser diferente, completamente diferente. En la cara posterior, los cambios que van a ocurrir serían el V6, V7, V8, V9, o sea, el posterior. Pero como eso no se toma, esas derivaciones no se toman de manera estándar, digamos, ¿no? Estos cambios se van a apreciar de manera especular en V1, V2, por decir, ¿no? Entonces, en vez de aparecer Q en V8, V9, por decir, aparecen R's en V1, V2, unas R altas. Porque si esto lo invierto, estas ondas R van a ser como si fueran Q, pues. Si lo invierto, si lo veo al revés, mejor dicho. Entonces, infarto de cara posterior. Cara lateral, los cambios son en 1 AVL, ¿no? V5, V6, Q, ¿no? Tiene que aparecer Q. La cara anterior puede ser desde V1 hasta V4, ¿no? Acá hay QS, QS, es prácticamente un infarto anterior transmural de todo el espesor de la pared, ¿no? De todo el espesor de la pared. ¿Ya? Y así, estos derivaciones, estos cambios que ocurren en ciertas derivaciones nos van a sugerir qué área del corazón está siendo afectado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Entonces, si se compromete la cara posterior, lo que nosotros veríamos en las derivaciones normales, por así decirlo, sería un subdesnivel más que un supradesnivel del ST. No. Si es infarto, va a haber resaltas, pues, en V1, V2, y en vez de que haya supradesnivel, va a haber infradesnivel del ST y T en V1, V2. Si eso lo volteas, lo vas a ver como si fuera un infarto normal, pues. ¿Ya? Porque un infarto que tienes, tienes ondas Q y ST supradesnivelado y la T también negativa, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, hay un infarto hiperagudo, todavía no aparece Q, ¿ya? Con toda seguridad, cuando la Q ya aparece es porque ya hay necrosis, pero hay un ST elevado, miren, ¿en qué derivación? 2, 3, o... No, esto es V1, ¿no? Desde V1 ya el ST ya está supradesnivelado, entonces es toda la cara anterior, anterofical. Ya, cosa seria, cosa seria. Doctor, y digamos, también la localización del dolor cambiaría si tiene una cara posterior, sería algo más como una epigastralgia. No, dolor dorsal, dolor de espalda. Es un dolor hiperagudo. Ahí eso hay que descartar un infarto de cara posterior cuando viene un paciente con un dolor dorsal, ¿no? Obviamente dorsal opresivo, pues, de tipo cardíaco, ¿no? Si es dorsal porque el músculo le duele y usted le toca en el músculo y le duele, pues ese es muscular, pues. Porque el dolor cardíaco en principio no se toca. Si viene un paciente que refiere dolor, ¿dónde? Aquí, donde me toco. Ahí cuando se toca, ¿tiene dolor? Sí. ¿Se presiona? ¿Tiene dolor? Sí. Eso no es cardíaco, pues. Muchas gracias, doctor. Muy bien. El examen el día miércoles, no. Viernes, ¿no? Viernes. Sí, doctor. Ya, yo creo que ya Purilla ya se ha puesto de acuerdo con usted, porque yo los viernes no voy al hospital. Estoy outside, fuera. Muy bien.
Me mandas la asistencia, porfa. Ya, doctor, ya le mando la asistencia. Perfecto.